Hola, muy buenos días. Gracias por estar un sábado más acá con nosotros compartiendo lo justo y necesario hasta la 1 del mediodía con toda la información. Lo más importante, lo que tiene que ver con el ámbito de la seguridad social. Esta semana se conoció un informe de la Oficina de Presupuesto que está afectada al Congreso Nacional. Se dio un informe acerca del análisis de la consistencia y la eficiencia del sistema de seguridad social en la Argentina. Las cifras que destaca este informe corresponden al primer trimestre del año 2020 y marqué 3 cuestiones a destacar porque son 3 cuestiones que tienen que ver con lo que venimos insistiendo desde hace años, desde lo justo y necesario. ¿Qué dice el informe? Que hay una proporción de 1,48 activo-pasivo, es decir, un trabajador casi medio en actividad para pagar a un jubilado. Tenemos un sistema solidario y justamente todo lo que tiene que ver con los aportes y contribuciones que entran al sistema previsional, con eso se financia el pago de jubilados y pensionados. Otro punto importante del que habla el informe tiene que ver con que se recauda el 13,5% menos de lo que se necesitaría para que el sistema previsional se autofinancie. Acá es importante agregar un dato, reforzar un dato que tiene que ver con que el sistema previsional en la Argentina hace muchos años que no se autofinancia con aportes genuinos, sino que permanentemente tiene que recibir asistencia de la recaudación impositiva. Y por último, el tema de la tasa de reemplazo. El informe habla de tasa de reemplazo que están aproximadamente en un 38%, es lo que nosotros llamamos, o que se llama también, la tasa de sustitución. ¿Cuánto termina cobrando un jubilado cuando pasa su vida pasiva con lo que cobraba en actividad? Termina cobrando, no llega a cobrar el 40% de lo que cobraba en actividad. Esto es prácticamente antes de la pandemia. Ahora, la pospandemia, el día después, estos números van a resultar mucho más desalentadores, porque venimos de 24 meses, periodo 2018-2019, donde los salarios reales y las jubilaciones y pensiones, más que nada, perdieron 20 puntos de poder adquisitivo, pero a todo esto se suma 2 cuestiones. La primera es el tema de que no hubo paritarias en la mayoría de los sectores para los salarios durante el año 2020, y en el caso de las jubilaciones y pensiones, los aumentos que se dieron por decreto en el mes de marzo y en el mes de junio no pudieron compensar la pérdida de poder adquisitivo que los beneficios previsionales nacionales tuvieron en el periodo 2018-2019. Este informe se conoce en un contexto donde en el Congreso Nacional una comisión bicameral está diseñando un proyecto para una nueva ley de movilidad jubilatoria. Una comisión integrada por legisladores de la oposición y del oficialismo y también por el Poder Ejecutivo, representado a través del Ministerio de Trabajo de la Nación y del Ministerio de Economía. ¿Con qué números se encuentra esta comisión que tiene que tratar una nueva ley, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria? Quiero mostrarles un gráfico que es un estudio que hice especialmente para Lo Justo y Necesario, con números oficiales de la Administración Nacional de Seguridad Social. Jubilados y pensionados en la Argentina. Este es el mapa de los ingresos de los jubilados y pensionados contributivos en la Argentina. Acá no hay asistencialismo, acá no hay el componente no contributivo. ¿Cuántos beneficiarios jubilados y pensionados, la mayoría de ellos que obtuvieron su jubilación a través de una historia de aportes y contribuciones? 3.095.204 beneficiarios. ¿Cómo se distribuyen los ingresos?
La mayor parte de ellos, el 58,4%, 4.147.100.000 personas, 4.147.100 personas cobran el haber mínimo de 16.864 pesos. El 21,7% de la población de beneficiarios contributivos, 1.541.605 beneficiarios, cobran haberes entre 16.864 pesos y 33.728 pesos, es decir, cobran entre 1 y 2 haberes mínimos. Y los que cobran haberes superiores a 2 haberes mínimos vigentes son el 19,8%, es decir, 1.406.499 personas. ¿Cuál es la conclusión de estos números? Que 6 de cada 10 jubilados y pensionados contributivos nacionales cobran haber mínimo de 16.864 pesos. Un mapa que no es nada alentador, que a medida que la economía está en crisis terminan cada vez más desfasados, que de cada desfasaje son justamente los sectores que no se recuperan, y esto es lo que tiene que tratar a conciencia esta comisión mixta por la ley, por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. A conciencia. Ahora, ¿es suficiente para resolver este mapa de ingresos cambiar una fórmula de movilidad? No. Se necesita esto que decimos siempre, reformas estructurales, una reforma estructural previsional que esté absolutamente ligada y coordinada con una reforma también laboral, con una reforma impositiva para que la política previsional sea alentadora para la gente, para que la política previsional en algún momento le dé al trabajador y al jubilado bienestar, porque el bienestar tiene que ver con el proyecto de vida, y tener proyecto de vida nos hace una sociedad mejor. Le damos la bienvenida, saludamos a Damián Di Pace. Buen día, Damián, gracias por acompañarnos en una emisión más. Un placer, Mucha información. Tenemos en principio la mega moratoria. Ahí está. No solamente el Congreso se prepara para terminar de elaborar un proyecto que tiene que ver con la nueva movilidad jubilatoria, sino que además avanza en el Parlamento una gran moratoria previsional impositiva. Exactamente, que en definitiva es la moratoria de la moratoria, porque unifica la anterior moratoria que había lanzado Mauricio Macri. Están viendo la letra chica. En principio, Clara, lo que estarían diciendo es que aquellos que tengan activos en el exterior y no repatrien al menos el 30%, la realidad que estarían sujetos, no podrían estar sujetos a esta moratoria. Por otra parte, se incorporarían obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2020. Se podría incluir dentro de la moratoria hasta el 31 de octubre. Y por otra parte, da beneficios a algunos cumplidores, como el caso de los monotributistas. Monotributistas cumplidores podrían tener el pago del impuesto, viste que está el componente de aporte jubilatorio, el componente de obra social y el componente impositivo. Podrían tener hasta 6 cuotas se pueden sacar ese impuesto, no pagarlo durante 6 meses para aquellos que hayan sido monotributistas cumplidores. Eso es lo que se está evaluando, y en ese caso la realidad es que los monotributistas estaban en una situación donde AFIP también les permitió ahora, si se saltaron del límite del régimen del monotributo, no se los va a excluir de oficio, que era un problema también importante. Era un problema permanente muy cuando importante. De alguna manera no realizaban el reempadronamiento necesario. A ver, ¿por qué se le dice supermoratoria o la moratoria más importante en la historia de la Argentina? Porque es muy abarcativa. Monotributistas, autónomos y empresas, pero además es muy abarcativo en cuanto a periodos para saldar deudas previsionales e impositivas. Absolutamente, y la realidad es que tengamos en cuenta de que
incluye la anterior moratoria de Macri. Si vos ya venías con deuda, se van a financiar de acuerdo al monto que vos estés debiendo en 60, 120 cuotas. O sea, hay diferentes planes de acuerdo al monto que vos tengas. Y absorbe cualquier moratoria anterior que no se haya podido terminar de pagar. Exactamente. Y acá lo importante es que la tasa va a ser del 2% mensual y después va a ser una tasa variable, ¿no? Esa es la idea. ¿Es conveniente, así como está planteada esta moratoria, para el bolsillo? Bueno, acá lo que hay que charlar, y es muy importante, si nosotros con el gobierno de Macri la situación no venía bien y muchas pymes y mucho pequeñito tuvo que ir hacia la moratoria. Ahora estamos en pandemia, las cosas vienen peor y tienen que volver a la moratoria. ¿El problema es que la moratoria es un plan salvataje o el problema es que los impuestos es un plan destructivo para el propio empresario? El tema es que en la pandemia, y hay ahora 60 medidas, tiene que haber un plan paraguas para que al chiquitito, al MIPYME, desgraciadamente hay que generar una reforma tributaria muy importante, porque si no van a vivir de moratoria a moratoria. Y esto es muy importante hablarlo porque en definitiva no hay futuro si esa persona cierra, porque hasta la propia AFIP está perdiendo al agente tributario. Con el gobierno de Macri tanta opresión y tanta presión tributaria hace que no puedas crecer, pero que tampoco quieras crecer laboralmente. Exactamente, es un desincentivo al crecimiento. De hecho, lo que le pasa a muchos es que no se quieren pasar del régimen simplificado responsable inscrito porque la carga impositiva es enorme. Cuando pasan esa situación no pueden mantener la presión impositiva, no pueden reinvertir en su propia empresa para hacerla crecer, para ser más competitivo. Es una traba al crecimiento y desarrollo de Argentina la actual situación tributaria. Por lo cual yo creo que me parece que van a tener que ver cómo en el medio de la pandemia, no pospandemia, claro, en el medio de la pandemia se le dan un horizonte a ese chiquitito que está cerrando, ese comerciante que cerró, a ese industrial que cerró, a ese prestador de servicio que no puede más, para que la pospandemia tenga un horizonte futuro en la clase media. Y el tema no se termina acá, porque en la apertura yo hablaba y mostrábamos el mapa de los ingresos de los jubilados y pensionados. Pensemos lo siguiente, la tasa de sustitución es del 38%. No llega al 40%. Es decir, que cuando nos jubilamos terminamos cobrando un 60% menos de lo que cobrábamos en actividad. Pero la historia no se termina ahí. Después de haber tenido una historia laboral de 30 años, una historia laboral donde realizamos y cumplimos con los aportes y contribuciones, cobramos nuestra primera jubilación y cobramos un 60% menos, nos tenemos que sentar a decidir si demandamos al Estado o no demandamos al Estado. Si demandamos al Estado, tenemos que esperar 6 años de nuestras vidas para que la justicia nos diga, sí, usted tiene razón, tendría que haber cobrado esto desde el primer día que se jubiló. ¿Saben cuántos juicios previsionales hay hechos al Estado en distintas instancias? Entre 300 y 400.000 juicios. Entonces, si decimos que sí, decidimos demandar al Estado, sabemos que tenemos que esperar 6 años, nos guste o no nos guste, con toda la ansiedad que genera y la necesidad postergada. Si decimos que no, nos tenemos que resignar a vivir con lo que se nos calcule de haber jubilatorio, aunque no tenga nada que ver con nuestro derecho. Clara, y ojo que en la semana fue un tema muy en boga y es importante por el tema previsional, el teletrabajo. Del trabajo sale el aporte que justamente después terminan cobrando los pasivos respecto de los activos, del trabajador activo. La ley no le cayó bien al empresario. ¿Por qué? Porque tiene un par de puntos muy sensibles. Y si realmente, por ejemplo, el tema de la reversibilidad. ¿Qué es la reversibilidad? Si vos trabajabas en la empresa en forma física y trabajás en forma remota, porque, digamos, esta pandemia dejó esa situación, el empleado puede pedirle al empleador retornar a la empresa en forma física. Entonces no hay un teletrabajo. El empleado tiene que tener a disposición esa área a disposición del empleado en forma física, por más que no la use, y además tener la contemplación de que esté trabajando en su casa. Eso hace que la estructura, en definitiva, tenga que tener un doble funcionamiento. Un área vacía, porque la tiene que tener por las dudas, por si el empleado revoca esa situación, y además trabajando en home office. En vez de hacer un acuerdo entre partes, se genera una rigidez en el sistema a nivel de contratación del trabajo. Ojo, que eso puede llegar a ser que la empresa determine a futuro no emplear, sino tercerizar el servicio. Habíamos hablado la semana pasada, les habíamos contado que abrimos una línea de comunicación con ustedes, que es la página web del programa www.radionacional.com.
www.lojustoynecesario.com.ar, donde está la posibilidad de que realicen consultas. Le contaba a Damián hace un rato, muchísimas. Récord de consultas. Y aparte personalizadas, sí, personalizadas para Clara, para Trócoli, para Damián Tipache. Te digo, abrí ya la persiana, tenemos el consultorio abierto. Si te parece, te hago preguntas que ya llegaron a lo justo y necesario. Sí, yo tengo también para vos temas que tienen que ver con créditos a tasa cero y con refinanciamiento de tarjetas. Te hago la primera de Lucía Carrizo. Dice, ¿puedo cambiar de entidad bancaria donde cobro haberes? Nos pregunta Lucía. Sí, te pregunta vos. Siempre se puede cambiar de entidad bancaria si por alguna razón no quieren seguir cobrando en el mismo banco. Es uno de los trámites que no está en línea todavía, que hay que hacerlos en forma presencial. Se están dando turnos, nuevos turnos, muy de a poco, porque lo que se está tratando es de trabajar con los turnos reprogramados y que fueron dados antes de la pandemia. No se está trabajando con todo el personal completo en los organismos previsionales. Esto vale para todos los organismos previsionales del país, pero se está dando turno. Lo más importante es que sepan que en las páginas de los organismos previsionales, allí figuran todas las bocas de atención que están abiertas y las que aún permanecen cerradas. Te hago yo una pregunta. Dale, vamos. ¿Por qué? Mira, Andrea Ortiz, ¿por qué los que accedimos a créditos tasa cero no podemos comprar dólares hasta diciembre del 2021? Bueno, es un gran problema que han tenido todos los que accedieron a crédito tasa cero, que son más o menos 450.000 personas. No pueden ni comprar dólares en el sistema, ni comprar el dólar financiero contado con liquidación o dólar MEP. Tampoco pueden financiar con su tarjeta a largo plazo. Y la realidad que fueron las restricciones que puso el Banco Central a través de AFIP, que no puedan realizar esta operación. ¿Por qué? Porque obviamente era una especulación de que muchos puedan sacar el crédito tasa cero, 150.000 pesos, y terminar realizando una operación cambiaria como reservorio de ahorro, pero no para, digamos, solucionar una situación actual. Oscar Sergio Martínez, ¿hay prórroga para refinanciamiento de las tarjetas de crédito? ¿Qué tema este? Uy, terrible. Genera mucha preocupación a la gente. Terrible, ¿por qué? Porque muchos tomaron la posibilidad de prorrogar el pago de tarjeta de crédito 12 meses con 3 meses de gracia. El lunes se vence la primera cuota de un universo muy, pero muy importante de gente, porque tenía mayo, junio y julio de gracia y a partir de agosto la tienen que pagar. En definitiva, yo creo que el Banco Central de la República Argentina va a tomar alguna determinación al respecto y ya algunos bancos privados están refinanciando en 24 meses. Tengo una más para vos. Y ya lo presentamos al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Muy bien. Mirá, Luis Mazzotti dice, no tengo apoderado y no tengo tarjeta de débito y soy jubilado y pensionado. ¿Qué tengo que hacer, Clara? A ver, lo más importante, me parece, es la tarjeta de débito. La tarjeta de débito siempre es conveniente tenerla porque es de alguna manera lo que hace que uno no circule tanto, no tenga que ir a la entidad bancaria todos los meses a cobrar y pueda hacer extracciones o utilizarla para realizar compras. Puede ir al banco donde habitualmente cobra los haberes y en este caso no necesita turno previo, directamente no tiene tarjeta de débito, va a tramitarla. Con respecto al apoderado, el trámite de poder, al apoderado que designe, lo puede hacer en línea sin necesidad de pedir un turno para realizar atención presencial en las bocas de ANSES. Muy bien. Cada vez estamos más cerca del día después, con sus luces y sus sombras esta situación. ¿Por qué? Porque todos queremos volver a nuestra rutina cotidiana, pero la vuelta va a ser difícil. Veníamos, yo ya lo decía en la apertura del programa, de una economía en crisis con sus implicancias, baja de consumo, pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, pero la pandemia ha dado o va a dejar un contexto aún más difícil, más pobreza, más desocupación, y esto significa más hambre. Vamos a hablar ya lo presentamos, lo saludamos con el licenciado Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación. Buen día, Daniel, gracias por recibirnos. Buenos días, Clara, y un gran gusto. Tu análisis social de cómo llega Argentina a fin de año, del rol determinante que va a tener el Estado, creo yo, porque va a ser el que va a tener que acompañar con medidas a la gente en esta situación. ¿Cómo se preparan desde todo el ámbito social? La situación social crítica y estable. Es realmente crítica. Antes de la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria. Pasamos a 11 millones de personas
Es evidente que está aumentando la pobreza, que está aumentando el desempleo y que está aumentando la informalidad laboral. Ha habido una gran presencia del Estado en este tiempo, con el IFE, 9 millones de personas que reciben el IFE, la asistencia alimentaria que comentaba antes y distintos tipos de programas para el sector informal y también para la gente que trabaja, el ATP, esto de pagar entre el 50 y el 60% del salario a gran parte de los trabajadores. Ahora el contexto es crítico, hemos aumentado la asistencia, el Ministerio de Desarrollo Social al 30 de junio ejecutó el 120% del presupuesto anual. Nosotros tenemos un presupuesto para todo el año, al 30 de junio ejecutamos el 120% de ese presupuesto, eso marca las dificultades que hay y también la prioridad del presidente Alberto Fernández de empezar por los últimos. Más allá de todo esto, nosotros encaramos ya lo que llamamos la política post-pandemia, sí, que tiene que ver con 3 ejes, lo digo cortito, simplemente trabajo, pusimos en marcha un plan que se llama Potenciar Trabajo, una renta básica para una parte importante de la gente que se queda sin ingresos y la urbanización de los 4.000 barrios populares donde viven 4 millones de argentinos. Daniel, hablemos de uno de estos temas que mencionaste recién, que es la renta básica universal, una iniciativa que sale justamente del ministerio a tu cargo y que vos permanentemente venís insistiendo sobre una palabra que a mí me resulta interesante y ahora te voy a decir por qué. Este tema del ensamble entre el ingreso familiar de emergencia y la renta básica universal y todo este ensamble relacionado con potenciar trabajo, con programas de empleo. Vos hablas de empleabilidad. ¿Se puede tener la esperanza de que en corto tiempo terminemos con este asistencialismo inagotable, permanente y sistemático en la Argentina? Sí, nosotros encaramos un esquema con potenciar trabajo que tiene 3 partes y que se vincula con la idea de un ingreso de base. Primero fusionamos todos los planes sociales en uno solo que se llama potenciar trabajo. Hoy hay más o menos 580.000 personas que reciben la mitad del salario mínimo, lo que llamamos potenciar trabajo. Segundo, lo que hicimos es vincular planes sociales con trabajo. La persona que tiene un plan social y contrapresta 4 horas ya está. Eso es la mitad del salario mínimo. Si contrapresta más tiempo, si trabaja más tiempo, el que lo contrata tiene que completarle el ingreso. Sí. Esto es, si un municipio hace cloacas y contrata una cooperativa de trabajo, gente que está trabajando y trabajan 8 horas, tiene que completarle el ingreso. O si una obra social o una prepaga contratan a alguien que cuida a personas, que trabaja en la economía del cuidado, lo mismo, tiene que completarle el ingreso. Por un lado va eso. Segundo lugar, claramente lo que apuntamos es a que hay 5 sectores productivos que entendemos que van a ser los más mano de obra intensivos, donde se va a vincular más el trabajo de los sectores más pobres. La construcción, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, y el reciclado. En esos 5 sectores financiamos proyectos nosotros para que las provincias y los municipios desarrollen proyectos. Armamos un sistema de crédito no bancario para que acceda, para que el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, y creamos el registro que le permite ser monotributista, tener factura, ser monotributista social y estar exento de pago durante 2 años, tener monotributo, tener factura, poder producir y vender y tener 2 años de aire para poder hacerlo. Apostamos a crear 300.000 puestos de trabajo de acá a fin de año vinculando planes sociales con trabajo. Es decir, que a ese sector, que son aproximadamente 580.000 personas, donde están, que forman parte de Potenciar Trabajo, están salario social complementario y Hacemos Futuro. Es así, no, esta gente no estaría alcanzada por el ingreso, por esta renta básica universal, sino que esta renta básica universal estaría dirigida a otro sector de la sociedad, el que no está recibiendo nada. Sí, primero todo está en estudio, no hay ninguna decisión y todo está en estudio. En el mundo se está debatiendo la renta básica universal, en el mundo absolutamente, con una diferencia. Los países europeos como España, que lo pusieron en marcha, tienen un problema de ingresos. Nosotros tenemos un problema de ingresos, pero tenemos un problema de trabajo y tenemos un problema de que hay 4 millones de argentinos que viven en el siglo XIX, sin agua, sin servicios básicos, hacinados. Entonces, todo junto hay que encararlo. Ahora se empieza a pagar el IFE 3, a partir del lunes que viene, el lunes 10 de agosto, se empieza a pagar el IFE 3 y a partir de esto hay que hacer evaluaciones. En el mundo se está evaluando. Cualquier política que se encare requiere de consenso de las cámaras empresariales, de los sindicatos, de lo que es las organizaciones sociales y de los partidos políticos con representación parlamentaria. Yo no dudo que va a pasar y que se van a poder encarar políticas que tengan un ingreso de base a mucha gente que se queda sin ingreso, más el potenciar trabajo,
más la urbanización de los barrios. Y las tres cosas combinan derechos y movimiento económico. Urbanizar los barrios populares es el derecho al hábitat, a piso de material, a espacios públicos, pero también es un gran plan de empleo y así cada uno de estos puntos. Mientras se analiza el ingreso, esta renta básica universal entre el área a tu cargo, economía y trabajo, se está hablando de la posibilidad de un cuarto IFE y de una renta básica universal que tenga un monto superior al IFE. Se habló estos días de 17.000 pesos. ¿Qué nos podés confirmar acerca de estas precisiones? No, que son todos estudios, que no hay precisiones, que son todos estudios, que estamos analizando permanentemente la situación, que se empieza a cobrar ahora el IFE 3 a partir del 10 de agosto y buscamos alternativas de trabajo en un contexto donde la situación objetivamente ha empeorado y una parte de la gente se queda sin ingresos. ¿Qué vemos nosotros? Hay 4 realidades sociales que hay que atender por el lado de los ingresos. La pobreza estructural, el que es pobre y viene de una pobreza larga. La gente que hacía changas y se quedó sin changas la tiene muy complicada. Hay un tercer sector que es el que nosotros llamamos sector informal integrado, el que nunca había estado en un comedor. El taxista, el remisero, el que hace Durlock, le bajó a 0 el ingreso, se comió sus ahorros en el primer tiempo, estuvo en un comedor, hoy va y viene, depende de las changas que hay. Y cuarto, una parte de gente que tiene trabajo formal y aún así no le alcanza y está en los comedores comunitarios. Todo esto está en evaluación. Hay que hacer políticas de largo plazo en Argentina, tenemos que establecer políticas de Estado, las políticas sociales de salida a la pandemia tienen que ser fuertes, tienen que ser estructurales y esto requiere un consenso de todos y estamos trabajando en todos los países, se está dando eso. Yo sigo mucho el debate que se da en varios países, lo que plantea la CEPAL o la ONU, que plantean la necesidad de tener un ingreso de base. Sobre eso hay que trabajar y hay que analizarlo. Lo que está claro que en la Argentina el cambio estructural, la política social es trabajo, ingreso de base para un montón de gente que se queda sin ingreso o que se le desacomodó la vida, la empleada doméstica que perdió horas, o el carpintero que tenía 10 casas y ahora tiene mucho menos, y también el tema de la urbanización de los barrios, que es el desafío más grande que tenemos nosotros. Hay un punto clave que tiene que ver justamente con recursos fiscales que no tenemos. Pensemos que si se pone adelante, si se lleva adelante una renta básica universal, solamente llegando a 3 millones de personas, implicaría un compromiso mensual por parte del Estado de 50.000 millones de pesos. Entonces, algo que se tiene que sostener en el tiempo, por lo menos a mediado plazo. Está acá en la mesa de lo justo y necesario Damián Dipache, que quiere hacerte una pregunta, Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Mi pregunta, buenos días. La pregunta que quería hacerte es lo siguiente. Me sorprendió un dato en la semana respecto de los medios de pago de los argentinos. Creció mucho el uso de la tarjeta prepaga, es un dato de Prisma, 186%, y me decían que tenía que ver con la tarjeta alimentar. ¿Cómo está funcionando eso y cómo se ha instrumentado en el medio de la pandemia? La tarjeta alimentar llega a 1,5 millones de familias. Es una tarjeta que se carga el tercer viernes de cada mes. Es para madres que tienen chicos menores de 6 años, para mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para personas con discapacidad que tienen asignación. Cada vez que se carga, son 7.500 millones de pesos. Una tarjeta de 4.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de 6 años, de 6.000 para los que tienen 2 o más chicos. De hecho, lo que pasa es que cuando se carga la tarjeta, baja la cantidad de gente en los comedores. Un primer dato que yo sigo permanentemente, la cantidad de gente que hay en comedores o en merenderos, cuando hay changas de construcción y textil, esta última semana hubo más apertura, o cuando se carga la tarjeta alimentaria, sobre todo eso, baja la cantidad de gente en los comedores. No tanto cuando se carga el IFE, no tanto cuando la gente cobra el IFE, se utiliza el ingreso para otras actividades, pero no tanto para el tema alimentario. Nosotros vamos a extender la tarjeta alimentaria claramente, y además en los próximos días hemos desarrollado ya, terminamos el modo prueba, una aplicación en el celular, una app en el celular para que el pequeño comerciante que no tiene postnet también, bajándose una aplicación, pueda vender a quien tiene la tarjeta alimentaria. Queremos extenderlo. Está claro que el medio de pago de tarjeta de débito se ha extendido en la Argentina y es uno de los mecanismos que nos deja de enseñanza la pandemia. Nosotros ya habíamos arrancado antes con la tarjeta alimentaria. El impacto es fuerte no solo en términos de la compra, sino de que casi el 65% de las compras son leche, carnes, frutas y verduras. Apunta la política que mejor apunta a la buena nutrición en un país donde hay hambre, pero también hay malnutrición. Apuntar a la buena nutrición y la tarjeta incentiva eso, porque nosotros incentivamos permanentemente a la compra de leche, carnes, frutas y verduras,
y realmente está funcionando. Daniel, cuando se lanza antes de la pandemia este programa de la entrega de la tarjeta alimentar, se hablaba o se pensaba que tuviera un alcance de 8 a 8 millones de personas. Entre los beneficiarios de esta tarjeta se habló en una segunda etapa de los jubilados y pensionados que cobran la mínima. Estoy recibiendo en este momento, mientras estás charlando con nosotros, consultas de jubilados y pensionados que cobran la mínima y nos están preguntando en qué momento llegará a ellos también la tarjeta alimentar. Sí, yo recibo también permanentemente consultas de distintas personas que efectivamente no hemos llegado. Nosotros arrancamos con la tarjeta alimentar. En marzo la tarjeta es 1,5 millones de personas. Hay 1.300.000 que tienen el plástico. Hay 200.000 que no llegamos a entregar el plástico porque justo nos agarró la pandemia cuando faltaba muy poquitito. Y siempre pensamos en etapas. Una etapa claramente, y hay muchos reclamos, es el tema de las personas mayores. Lo estamos evaluando permanentemente. Todo tiene un impacto fiscal, así como antes ustedes decían lo de la renta básica, también lo mismo la tarjeta alimentaria, pero siempre evaluamos alternativas. Extenderla a las personas mayores, a los jubilados, que hay un reclamo permanente, o a los chicos hasta 12 años, o encarar las dos cosas a la vez. Siempre está en estudio. En el medio de la pandemia consolidamos la transferencia de fondos y la compra de alimentos. En el medio de la pandemia tuvimos que hacer cambiar la lógica del ministerio a mucha asistencia alimentaria, pero en esencia siempre evaluamos permanentemente y de verdad hay mucho reclamo absolutamente justo de parte de las personas mayores. La inseguridad en la Argentina está a la orden del día desde hace muchos años, es parte de nuestra vida, se está profundizando aún más en este contexto pandemia. Tarjeta alimentar, nadie te llama para realizar ningún trámite. Acá no hay intermediaciones. ¿Cómo llegan las nuevas tarjetas o cómo van a llegar las nuevas tarjetas alimentar a la gente, al beneficiario? Le llega a través de un mensaje de texto al celular y la retira en el banco. O sea, claramente nosotros lo que tomamos es la base de datos del ANSES. Nunca nadie llama a una persona, ni del Ministerio de Desarrollo Social, ni del ANSES, ni de ningún lado. Nunca nadie llama a la persona y menos para pedirle datos. Hemos tenido denuncias de situaciones. Ayer hablaba con Fernanda Raberta, la directora del ANSES, que también le pasó lo mismo. Ha tenido gente que le han llamado en nombre mío, diciéndole vaya al cajero a tal hora, retire la plata ahí que tiene usted depositado tanto. Hay mucho vivo dando vuelta, lamentablemente. Nunca nadie, el ministerio llama personalmente para pedir datos de ningún tipo, y las nuevas tarjetas, lo que están en las sucursales del banco, se le avisa, el ANSES avisa directamente a las personas a través de un mensaje de texto, va y la retira en el banco directamente. No hay ningún tipo de intermediación en ningún caso. La verdad que en este contexto de tanta gente con dificultad, hay vivos que quieren aprovecharse de personas que necesitan dinero y que las hacen ir al cajero y sacarles plata absolutamente. Yo insisto con esta renta básica universal. ¿Por qué razón? Porque estamos recibiendo, comparto con vos esta información, Daniel, denuncias de gente que por estas horas nos está contando que están apareciendo formularios para que la gente se inscriba para cobrar esta renta básica universal. No hay formularios, así como hay vivos que llevan a las personas al cajero, hay vivos que generan formularios o inscripciones. No hay ningún tipo de formulario, no hay ningún tipo de inscripción. El IFE 3, las personas que cobraban el IFE 2 van a cobrar el IFE 3 automáticamente, no tienen que hacer ningún tipo de trámite. Lamentablemente es un tiempo donde muchos se aprovechan de las necesidades de las personas, pero en términos generales, claramente lo que estamos haciendo es evaluando distintas alternativas, pero nadie tiene que inscribirse en ningún lado, no tiene que llenar ningún formulario, ni nadie tiene que dar sus datos cuando lo llaman por teléfono diciendo que va a recibir tal o cual cosa. Daniel, lo último, el asistencialismo, yo creo en el Estado protector que siempre tiene que estar ante la contingencia para ayudar al niño, para ayudar a una persona mayor, pero creo en el Estado asistencialista por un tiempo corto. El asistencialismo ha cobrado tanto poder en la Argentina que hasta lo tenemos sindicalizado. Esto causa mucho malestar en la mayoría de la sociedad que trabaja, que aporta, que contribuye, y contra la otra parte de la sociedad que por años recibe ayuda social. ¿Vos creés que en algún momento vamos
a poder desandar el camino y convertir tanto asistencialismo en la Argentina, que ha sido la política más fácil para muchos gobiernos, y comenzar a tener una Argentina de trabajo genuino? Sí, y la salida es el trabajo. Hoy el Ministerio de Desarrollo Social es 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo. Eso es el Ministerio hoy. Yo apunto que a fin de año sea 50 y 50. Y que el año que viene el eje central sea el trabajo. Por eso pusimos en marcha el plan Potenciar Trabajo, que vincula a personas que reciben un ingreso o que tienen el plan Potenciar Trabajo, un plan social, con el trabajo. Las personas que tienen planes sociales hay de 3 características distintas, podríamos dividir. Personas que rápidamente entran al trabajo. Nosotros ponemos en marcha proyectos y rápidamente pueden entrar porque tienen las habilidades, el conocimiento. Segundo, personas que están lejos del mundo del trabajo, porque le falta capacitación, le falta una red de tutores que acompañen. Entonces armamos todo un esquema de capacitación en oficios, de capacitación y acompañamiento y de prácticas laborales para que puedan vincularse. Y hay una tercera parte que está más lejos del trabajo, sin secundaria completa, con problemas de salud, de adicciones, más alejado. Hay que encarar ese camino, pero claramente el camino es el trabajo. Yo veo al Ministerio de Desarrollo Social como las inferiores de un club, que prepara a la gente para que después pegue el salto. Mi tarea es generar movilidad social ascendente, que le vaya bien al que estudie y trabaja, y por eso todos estos planes van en esa dirección. Hoy claramente la asistencia alimentaria es lo central, porque hemos tenido una pandemia única y una caída de la actividad económica mundial muy fuerte. Pero ya pusimos en marcha el plan Potenciar Trabajo y ese va a ser el eje central para los próximos años. Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Nación, muchas gracias por este contacto con Lo Justo y Necesario. Abrazo y cuídate. Muchas gracias a ustedes. Superviel presenta Human Banking, un banco que te escucha y por eso diseña propuestas pensadas para vos, como los jueves de jubilados, con 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con la tarjeta Superviel de débito. Mirá. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Cronogramas de pago, uno de los momentos más esperados en Lo Justo y Necesario, que tiene que ver con el pago de prestaciones previsionales y sociales. Ya están las fechas del mes de agosto, como ustedes lo están viendo en pantalla, comienzan a cobrar el próximo lunes. Todos aquellos que son beneficiarios de pensiones no contributivas. Se va a pagar 2 terminaciones de documento por día hábil entre el lunes 3 y el viernes 7 de agosto. Y además sale al pago todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares, asignación universal por hijo, asignación por embarazo. A partir del día 10 de agosto se va a pagar una terminación de documento por día hábil, con una característica muy particular este cronograma, porque a todos aquellos beneficiarios de asignación universal por hijo y de asignación universal por embarazo también se les suman los 10.000 pesos del tercer IFE, tercer refuerzo. En el mismo cronograma van a ir cobrando estos 10.000 pesos. ¿Qué pasa con un cuarto IFE? No sabemos si lo habrá. Se está analizando este tema, si se agota el IFE en este tercer refuerzo y se le daría paso a esto que hablábamos hace unos momentos con Daniel Arroyo, a la renta básica universal. Lo concreto es que si hubiera un cuarto IFE, la idea es que sea un IFE más focalizado, con menos alcance, con el mismo monto de 10.000 pesos, hasta tanto se defina lo que va a ocurrir con la renta básica universal. Un dato muy importante que tiene que ver con centros de jubilados. Hay 4.200 centros de jubilados en todo el país. El PAMI y Energas firmaron un convenio para evitar cortes de gas en los centros de jubilados, en los 4.200 centros de jubilados de todo el país. Por este convenio se los incluye por 2 años en el registro de usuarios y usuarias contemplados por el decreto de necesidad de urgencia presidencial, el 311, que evita corte o suspensión de servicios por caso de mora o falta de pago en el contexto de emergencia económica sanitaria. Recordemos también que el mes pasado el PAMI firmó un convenio con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad para evitar cortes
corte de suministros de luz también en los 4.200 centros de jubilados de todo el país. Le damos la bienvenida, ya lo saludamos, lo estoy viendo en la pantalla grande, al doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Adrián, buen día. Buen día, Clara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Vos es que ¿te acordás que habíamos prometido la semana pasada hablar? Uno de los temas que habíamos prometido es todo lo que tiene que ver con moratorias. Las moratorias previsionales, estas moratorias que permiten acceder a la jubilación, pero que de alguna manera se va cortando la posibilidad porque tienen un tiempo de vigencia y un tope de periodo a través del cual se puede pedir moratorias. Entonces, la pregunta por estos días ha sido, ¿puedo acceder a la jubilación por moratoria? La moratoria que se está tratando en el Congreso Nacional es la que permite el acceso a la jubilación. Me parece que hay muchísimos puntos en esta charla con vos que tenemos que destacar, mencionar e informar. Clara, la gente tiene esta preocupación hace tiempo. Esta semana incluso salieron algunas notas al respecto y separemos un poco las aguas para poder entenderlo. Primero, la llamada moratoria provisional, la que en algún diario tituló y después quedó arraigado el concepto de jubilación de amas de casa. Esto es aquella persona que no tiene los aportes suficientes y que se inscribe en autónomo, y la ANSES le permite el pago, o mejor dicho, le descuenta el pago de muchas cuotas, pagando la jubilación aún cuando esta moratoria no está terminada. Esto fue lo que después, porque originalmente no se llamó así, se habló de un plan de inclusión y que ha confundido un poco quizás las cosas. Cuando vos hiciste la presentación mostraste 7 millones, casi 8 millones de jubilados contributivos. Están ahí adentro estas personas, muchas de las cuales, creo que es el 82%, 84% de los que se jubilan por moratoria cobran con mínima. Esto significa que no tuvieron aportes reales o no tuvieron aportes significativos. Para mí es un error, esto lo hemos hablado ahora que estuvo Arroyo alguna vez en el piso, alguna vez charla café, de separar o no separar a aquellos que hicieron el esfuerzo contributivo. Pero volviendo, la moratoria previsional que sigue vigente, la gente se puede jubilar y tiene condiciones. Vamos a los problemas y no a las cosas fáciles. Yo creo que hay dos temas importantes en esto que vos acabas de mencionar. ¿A dónde está el corte? ¿En qué fecha está el corte para poder pedir aportes que completen la historia laboral, que después se descuentan del beneficio jubilatorio? Y el tema de hasta cuándo van a tener vigencia la posibilidad de pedir jubilación por moratoria. Bueno, por ahora no vislumbramos que se corten, ¿sí? Esto es absolutamente informal. Hay una que tiene vigencia permanente, que es la 24476, pero es muy limitada. Cubre tanto varones como mujeres. Y hay una que tiene para las mujeres, y se está discutiendo en el Congreso, parte de la discusión que se está dando en la Comisión de Seguridad Social, en la Comisión de Movilidad, es el que se van paralelo, no tiene nada que ver, pero que se van a mantener estas moratorias. Esto está dando vuelta en el aire, todavía no hay un proyecto, pero es probable, por la preocupación de que cuando se caiga la moratoria para mujeres, la enorme mayoría no van a estar en condiciones. Pero esto no Acá te voy a agregar un dato, porque yo tengo la misma información que vos, que las moratorias seguirían vigentes y que hay en análisis la posibilidad de ampliar los plazos sobre los que se puede pedir moratoria, pero que con esta continuidad de las moratorias terminaría desapareciendo un beneficio que apareció en el año 2016 cuando se sanciona la ley de reparación histórica, que es la pensión universal para el adulto mayor. La PUAM, como decís vos, venía a reemplazar las moratorias y venía a quitar de esa gran bolsa que pusiste hoy de 8 millones de personas y separar los que aportaron de los que no aportaron. La PUAM es para los que no aportaron, es el 80% del mínimo, podemos discutir, tiene una gran ventaja que todo el mundo reconoce, pero no incluso los políticos, pero no necesariamente los políticos lo llevan a la letra de la ley, que es no asfixiar el sistema contributivo ingresando gente por moratoria y decir que estos son beneficios subsidiados, que se pueden
manejar con ingresos que no sean netos del ANSES, para evitar el problema de siempre. Yo trabajé toda la vida, aporté y estoy pagando por jubilaciones de quienes no aportaron. Esto es lo que moviliza, lamentablemente, y es lo que ha movilizado este año, de vuelta cientos de juicios de los que mencionaste hoy. Adrián, te pongo casos concretos. Una señora que acaba de cumplir los 60 años y no tiene aportes en blanco, ¿puede acceder a la jubilación por moratoria? Bueno, parece que lo hubiéramos estado hablando y no lo hablamos, porque lo próximo que iba a decir era eso. La mujer que recién cumple los 60 años, por, como decías vos, la fecha de corte, expliquémosle a la gente una cosita histórica para que se entienda dónde viene esto. Esto es una moratoria creada en 2004. Como todo, iba a durar un año, un poco menos de un año. Luego se extendió, luego se volvió a extender, luego nos quedamos sin moratoria, luego la volvieron a hacer y luego la restringieron, pero sigue vigente. Bien, en este esquema mantienen la regla de 2004. Esto significa que podés regularizar deuda hasta 93. Perdón, hasta 2003. Entonces, desde que cumple los 18 años hasta 2003, esta mujer que acaba de cumplir la edad solo puede cubrir por moratoria 25 años y 3 meses. Recordemos, se necesitan 30 años para jubilarse. Lo que significa que esta señora podría acceder a la jubilación siempre y cuando tuviera aportes en blanco, aportes hechos posterior al año 2004. Correcto. Tenés Lo que le falta, esos 4 años y medio. Esos casi 5 años, 4 años y 8 meses, ¿sí? Los tiene que cubrir con aportes. Ahora, te introduzco lo que estuvo hablando Damián hoy, que titularon la nueva mega moratoria. Quiero decir algo aparte de esto, pero esta moratoria nueva permite, no en las mismas condiciones tan fáciles y demás, alguien que haya tenido inscripción de autónomo o alguna situación en trabajo en negro y demás, puede permitir recuperar estos años, desde 2004 hasta ahora, a valores muy, muy bajos. Hago un pequeño paréntesis y paso a esta nueva mega moratoria y después volvemos a la pregunta originaria. Nosotros, con la de Macri que mencionaba Damián hace un ratito, aprovechamos, los empleadores aprovecharon para blanquear al que estaba completamente en negro y al que tenía una parte de su salario en negro, y esto afectaba enormemente la jubilación. No es lo mismo, te voy a decir una barbaridad, cobrar un sueldo de 20 que uno de 50, porque la jubilación va a ser el doble o más. Entonces, lo que se aprovechó en ese momento y se va a poder aprovechar ahora, bajando la litigiosidad laboral, es de decirle al empleador que blanquee, que ingrese en la moratoria muy benigna por ese tiempo para la persona que se está jubilando o que se acaba de jubilar, o que se tiene que jubilar en un año. Adrián, Pero, sí. Tengo que ir cerrando la charla. Nos va a quedar el tema de ganancias afuera. Lo vamos, a pasar para la semana que viene, porque nos están preguntando en este momento sobre ganancias y jubilación. Pero ya para ir cerrando, te hago la última pregunta que tiene que ver con moratoria. Ya explicamos y pusimos un caso específico cuándo les sirve o no, les es útil o no esta moratoria a las mujeres. ¿Qué pasa con los hombres? Te agrego los dos datos que van para los dos. Uno es, tiene que pasar un requisito de pobreza. No es que cualquiera entra. Esta había sido una crítica muy importante y, como decías vos, con la ley de reparación histórica, se incorporó el dato de que la persona no tiene que tener ingresos altos. Entonces no es que entra cualquiera. Esta es una. Y la otra, los varones tienen otra fecha de corte anterior, solo pueden cubrir hasta 1993. Esto significa que los varones tienen que tener, pero hay mucho más tiempo. Desde el 93 hasta ahora, 27 años, tienen que tener 10 años de aporte. Vuelvo a lo mismo, podrían entrar en esta mega moratoria. Y te digo, te dejo un título respecto a ganancias. Ganancias pagan solamente los jubilados que tienen 98.500 pesos de sueldo para arriba. Y el grave problema, las consultas que tuvimos, si querés las dejamos para la próxima, sí. Son los retroactivos de sentencia, cómo se calculan, a quién le están cobrando y si tienen que pagar o no. Ahí está, lo prometido es deuda. La semana que viene, el sábado próximo, hablamos de impuesto a las ganancias y jubilaciones y retroactivos de sentencias también relacionado al tema de ganancias. Adrián Trócoli, gracias. Abrazo. Saludos a todos. Cuídate. Chao, chao.
Hay un lugar femenino que te hace sentir cómoda, que resalta tus mejores rasgos, no importa tu edad ni tu talle. Recordá este Facebook, de niña a mujer. Vas a encontrar tu mejor interior. Hacele caso a Clarita Salguero. Chusmeá, mira esta página, vas a encontrar sorpresas magníficas. Un tema importante que tiene que ver con atención virtual y Administración Nacional de Seguridad Social. Se publicó en las últimas horas en el Boletín Oficial la resolución 273, a través de la cual se incorporan más trámites a la vía virtual, a la atención virtual, a la atención online. Estos trámites son lo que tiene que ver con subsidio de contención familiar, más conocido como subsidio por sepelio, el seguro por sepelio, y también todo lo que tiene que ver con autorizaciones de cobro para asignación por hijo con discapacidad. Ya para ir cerrando, muchísimas consultas hubo con respecto a esto. Sorteo de mayores conectados, un sorteo gratuito que alcanza y le es útil a todas aquellas personas mayores de 60 años. En la semana nos han consultado acerca de cómo me inscribo en el sorteo. Antes que nadie, que decirles que la inscripción es absolutamente gratuita, el sorteo es gratuito. Lo organiza Mayores Conectados porque está cumpliendo 6 años de vida. Lo que yo digo siempre, es la comunidad más grande de personas mayores de la Argentina. ¿Qué se sortea? Primer premio, una notebook. Segundo premio, un celular de tecnología fácil para que ustedes la entiendan y se hagan amigos. Se pueden inscribir en forma gratuita. La persona no puede ser un familiar ni un conocido, es la persona la que tiene que poner en la página todos los datos, mayor de 60 años, sea jubilada, no sea jubilada, y el sorteo se realiza el viernes 4 de septiembre a las 10 horas ante Escribano Público. mayoresconectados.com.ar, la tecnología que se acerca de la manera más amigable a las personas mayores. Nos despedimos, gracias por habernos acompañado, que tengan una excelente semana, cuídense, cada vez falta menos, es duro, es difícil, todos queremos volver a reencontrarnos y volver a nuestra vida cotidiana, pero lo más importante para lograr este objetivo es cuidarnos, ¿sí? Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Gracias a todos ustedes. Chao. Hasta luego. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Banco Ciudad te quiere ver crecer. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabania. Los que trabajamos en Itaú no queremos que los jubilados vengan a Itaú. Por eso, a todos nuestros clientes que lo pidan, Le vamos a llevar la jubilación hasta su casa. Porque queremos que no tengan que salir a la calle. Que no tengan que hacer una fila. Que no viajen. Ni que tengan que caminar tantas cuadras. Porque queremos cuidarlos más que nunca. quédense en casa. Nosotros les llevamos la jubilación. Ahora, los jubilados que cobren en Itaú pueden elegir recibir su dinero en sus casas, sin filas, sin esperas, sin riesgos para su salud. Conoce más en itaú.com.ar/jubilaciones. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas.
armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte.